Prepárate para un nudo en el estómago. Si alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se desmorona en un instante, esta historia te atrapará. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras una traición devastadora en el momento más inoportuno? Sigue leyendo para descubrir cómo un secreto puede hacer estallar la vida de una de las mujeres más admiradas de España. Antes de sumergirte, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes. Capítulo 1. El anuncio de la reina rota. Isabela del Valle, con la gracia de una reina española, se deslizó en el gran salón de la Casa del Sol, cada mirada volviéndose hacia ella mientras se preparaba para hacer un anuncio que cambiaría su vida para siempre. Arañas de cristal brillaban en lo alto, reflejando el pulido suelo de mármol, mientras el aroma de rosas recién cortadas, traídas de una finca privada en Sevilla, perfumaba el aire. Toda la familia del Valle, junto con influyentes conocidos que a menudo adornaban las páginas de las revistas de sociedad, detuvieron sus conversaciones. Nadie sabía que el mundo de Isabela se había estado haciendo añicos silenciosamente durante meses. Esta noche, entre el tintineo de las copas de cristal y los murmullos de anticipación, ella lanzaría su bomba, el fin de su matrimonio con el multimillonario empresario tecnológico Ricardo del Valle. Isabela era descrita a menudo como etérea, con una elegancia que parecía tanto de otro mundo como profundamente arraigada en la realidad. Parte de su encanto residía en su educación. Nacida como Isabela Fuentes, hija única de dos influyentes filántropos en la alta sociedad madrileña, sus padres, Jorge y Lucía Fuentes, habían forjado una fortuna modesta, invirtiendo en negocios de energía sostenible antes de que el resto del mundo se diera cuenta. Como resultado, Isabela creció en un laberinto de mansiones cubiertas de hiedra, exclusivos internados en Suiza y veranos en la Costa Azul. Cultivó una apreciación por las artes, defendió causas ambientales y desarrolló una aguda habilidad para leer las intenciones de las personas. Cuando Isabela tenía 21 años, conoció a Ricardo del Valle en una gala benéfica organizada por sus padres en Barcelona. Ricardo ya estaba forjando su camino en el mundo de la tecnología. Un joven brillante y ambicioso que había desarrollado una plataforma de software innovadora. Alto, impecablemente arreglado y rebosante de confianza, Ricardo hacía que todos en la sala se sintieran el centro de su atención. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de sus planes futuros, y la intensidad de su visión encendió algo en Isabela esa noche. Bailaron bajo brillantes arañas de cristal, compartieron risas con mini canapés de jamón ibérico y se encontraron inmersos en una profunda conversación hasta bien entrada la madrugada. Su noviazgo floreció rápidamente. Los padres de Isabela reconocieron el potencial de Ricardo y admiraron su perseverancia. Algunos susurraban que Ricardo venía de un origen modesto, criado por una madre soltera en un pequeño apartamento del barrio de la Barceloneta, siempre luchando por salir adelante. Pero eso solo alimentaba su ambición. Él no quería simplemente tener éxito, quería transformar industrias enteras. Poco después de su primer encuentro, la startup de Ricardo, Tecno Infinita, cerró una serie de acuerdos monumentales. El capital de riesgo se disparó, catapultándolo de un chico prodigio emprendedor a un visionario a los ojos de influyentes financieros. Nombres como Amancio Ortega y Ana Botín se susurraban a su alrededor, elogiando su espíritu innovador. En dos años, Isabela y Ricardo se casaron en una lujosa ceremonia en la finca Fuentes.
Rosas de un prestigioso proveedor británico decoraron el jardín. La novia lució un vestido hecho a medida por un renombrado diseñador francés. Y la flor innata de la alta sociedad, incluyendo a la reina Leticia y el icono filantrópico Antonio Banderas, asistieron. Fue un evento cubierto por las principales revistas del país, que aclamaron a la pareja como el nuevo dúo dinámico en tecnología y filantropía. Pero bajo el brillo y el glamour, el matrimonio tenía una corriente oscura. El encanto de Ricardo era innegable, pero también lo era su ardiente deseo de éxito y reconocimiento. Una sed insaciable que lo empujaba a trabajar 15 horas al día, viajar incansablemente y abrazar riesgos de todo tipo. Le confió a Isabela al principio que quería ser el nombre más grande en tecnología, eclipsando a cualquiera que lo hubiera precedido. Al principio, Isabela admiraba esta ambición imparable. Creía que allanaría el camino para los proyectos filantrópicos que ambos soñaban con apoyar, desde programas educativos globales hasta reformas ambientales ambiciosas. A medida que la estrella de Ricardo ascendía, también lo hizo la fortaleza que construyeron a su alrededor. Su patrimonio neto combinado se disparó a miles de millones, y con ello llegó un séquito de asesores, personal, guardaespaldas y aduladores. Era difícil discernir qué nuevos conocidos eran amigos genuinos y cuáles escalaban los peldaños de la influencia de Ricardo. Sin embargo, en esos primeros años de matrimonio, Isabela y Ricardo permanecieron unidos, al menos durante los fugaces momentos en que Ricardo no viajaba por trabajo. La mansión del Valle, situada en el corazón de una finca privada en la Sierra de Guadarrama, se convirtió en un castillo de cristal. Diseñada por un famoso arquitecto, la estructura era una mezcla hipnotizante de fachadas modernas de vidrio y pilares clásicos de piedra. Era una obra maestra arquitectónica, frecuentemente destacada en revistas de estilo de vida. Desde fuera, la gente veía una fortaleza impenetrable de riqueza y estilo. Pero Isabela la conocía como un lugar donde a menudo deambulaba sola. Cuando Ricardo se ausentaba, ella llenaba sus días con proyectos filantrópicos, conectando escuelas locales con programas de arte, organizando cenas suntuosas para iniciativas contra el cambio climático y defendiendo la conciencia sobre la salud mental. Se convirtió en una figura querida en los círculos benéficos. Su calidez, inteligencia y disposición para colaborar la hicieron muy apreciada. Sin embargo, algo faltaba. La ambición de Ricardo pasó de imparable a corrosiva. Pasaba más noches en el Silicon Valley español de Barcelona y luego volaba a Europa para cerrar nuevos acuerdos. Las fugaces cenas románticas que solían compartir se convirtieron en actualizaciones por correo electrónico o rápidas llamadas telefónicas. Incluso cuando Ricardo estaba físicamente presente, su mente solía estar ligada a la próxima gran presentación o reunión de inversores. Isabela se encontró viviendo en un estado perpetuo de anhelo. Intentó comunicárselo, pero Ricardo, siempre el solucionador de problemas, interpretó sus preocupaciones como un problema a marcar en una lista, en lugar de un grito de intimidad emocional. A medida que pasaba el tiempo, cambios sutiles comenzaron a erosionar la fe de Isabela en su unión. Vislumbró comportamientos desconcertantes, momentos en los que Ricardo bajaba discretamente la voz para atender llamadas, o cuando una cena con colegas de repente parecía incluir a demasiadas asociadas femeninas. Sin embargo, durante muchos años, el temor de que algo nefasto estuviera sucediendo siguió siendo una ansiedad tácita y persistente en el fondo de su mente.
Después de todo, Ricardo no era solo su marido. Era el padre de sus 2 hijos, Mateo y Sofía, y los medios lo adoraban. Era el visionario, un magnate de los negocios que daba discursos convincentes en conferencias globales, proclamando cómo el futuro de la tecnología podría salvar el planeta. Pero cada fachada perfecta eventualmente se agrieta. El verano llegó a la Sierra de Guadarrama con suaves brisas y un toque de lilas en flor flotando en el aire. Isabela estaba preparando a la familia para unas vacaciones en las Islas Baleares, una tradición que ella y Ricardo habían iniciado hacía unos años como una forma de reconectar. Sintió una chispa de esperanza de que este viaje podría acercarlos. Sin embargo, el horario de Ricardo había cambiado en el último minuto. Afirmó que había surgido una reunión crítica con un nuevo inversor de Milán, por lo que volaría por separado y los encontraría allí. En el pasado, Isabela podría haber aceptado tal cambio con una mínima sospecha. Pero ahora, una voz persistente en su cabeza cuestionaba cada desviación del plan. Esa voz se hizo más fuerte cuando Isabela tropezó con el teléfono de Ricardo, que vibraba desatendido en su estudio. El dispositivo solía estar bloqueado con seguridad biométrica, pero en ese momento estaba abierto, mostrando un mensaje de un remitente desconocido. «Te echo de menos. No puedo esperar a verte de nuevo». Su corazón martilleó mientras leía las palabras. No tenía pruebas de quién podría ser A, pero fue suficiente para erizarle la piel. Hubo una sensación de pavor que le revolvió el estómago. Dejó el teléfono, como si estuviera ardiendo, y se alejó, la adrenalina corriendo por sus venas. Durante los días siguientes, notó signos adicionales. Ricardo desaparecería durante horas, cuando se suponía que debían trabajar juntos desde casa, o recibía un mensaje en medio de una conversación y cambiaba abruptamente de tema, volviéndose distante. Isabela, dividida entre confrontarlo directamente y preservar el poco sentido de normalidad que quedaba, comenzó a sentirse como una intrusa en su propio matrimonio. Una noche, mientras organizaba una cena benéfica, Isabela intercambió miradas con una vieja amiga, Carmen Soto, quien estaba al tanto del costo que la ausencia de Ricardo estaba cobrando en ella. Carmen le dirigió una mirada de simpatía desde el otro lado de la mesa, mientras Ricardo agasajaba a otros invitados con historias de sus últimos triunfos empresariales. Para el oído inexperto, todo lo que decía sonaba glorioso e innovador, pero Isabela podía detectar un sonido hueco en sus palabras. El Ricardo del que se enamoró alguna vez había priorizado la conexión humana profunda. El hombre que ahora se sentaba frente a ella se sentía más como un holograma carismático, actuando para una audiencia. Después de la cena, Carmen se acercó a Isabela en el gran vestíbulo iluminado por las arañas de cristal. «Pareces tan agotada», dijo Carmen suavemente, colocando una mano en el brazo de Isabela. «Quizás es hora de que te alejes de todo esto, aunque sea brevemente. Te mereces un descanso». Isabela forzó una sonrisa educada. «Gracias por preocuparte. Realmente, solo necesito un poco de aire fresco». Antes de que Carmen pudiera protestar, Isabela se excusó y se deslizó hacia el jardín. Bajo la luz de la luna, el aire era más fresco y el aroma del jazmín nocturno ayudó a calmar sus nervios. 1000 pensamientos contradictorios corrían por su mente. ¿Podría estar malinterpretando los mensajes en el teléfono de Ricardo? ¿Podría A ser un inversor o una colega con un tono coqueto? Isabela se aferró a cada pequeña posibilidad, desesperada por convencerse de que su sospecha era solo una manifestación de soledad. Pero Isabela no era tonta.
podía reconocer la diferencia entre la formalidad corporativa y el secreto íntimo. A pesar de sus recelos, continuó, a medias en la negación. ¿Crees que Isabela debería haber confrontado a Ricardo en ese momento o esperar a tener más pruebas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Entonces, todo cambió 2 semanas después, cuando Isabela recibió un correo electrónico anónimo. Decía, Ricardo ha estado viendo a otra persona durante meses. Revisa su itinerario para su viaje de negocios a Milán. Un amigo. Se adjuntaba una sola fotografía. Ricardo, saliendo de un coche de lujo en California, con el brazo alrededor de una esbelta mujer rubia de unos 20 años. La expresión en el rostro de Ricardo no era platónica. Isabela sintió una prensa en su corazón mientras examinaba la foto una y otra vez. Su primera reacción fue confrontarlo de inmediato, pero Ricardo estaba fuera, casualmente o quizás no, en otro viaje de negocios. Intentó llamarlo a su teléfono, pero fue directamente al buzón de voz. Consideró llamar a su asistente, Elena, pero se dio cuenta de que quería respuestas del propio Ricardo, no una explicación cuidadosamente preparada. La angustia le revolvió el estómago, pero una parte silenciosa de su mente la instó a la contención. Necesitaba estar segura, tener más que una simple fotografía y un correo electrónico anónimo. Los días siguientes convirtieron a Isabela en una especie de detective. Entrevistó discretamente al chofer de Ricardo, un empleado leal que había estado con la familia durante años. Él confirmó que Ricardo había hecho varios desvíos no planificados a una lujosa casa adosada en el centro de Madrid. Cada vez insistía en que el chofer esperara en la esquina para evitar ser detectado. Isabela también encontró un recibo de un hotel boutique en San Sebastián, un lugar que Ricardo alguna vez afirmó que detestaba por su falta de privacidad. Sin embargo, el recibo era para una suite romántica, completa con champán y servicio de spa en la habitación. Poco a poco, cada sospecha se agudizó hasta convertirse en realidad. No fue solo la traición lo que sacudió a Isabela. Fue la traición del hombre, que le prometió una vida de compañerismo, basada en la confianza y la honestidad. El padre de sus hijos. El visionario filantrópico, que hablaba al mundo sobre el liderazgo ético y la integridad moral. Se sintió furiosa y humillada, pero sobre todo, sintió una desolación a una escala que nunca había imaginado. Lo que Isabela no esperaba era lo rápido que los acontecimientos se saldrían de su control. Decidida a confrontar a Ricardo en privado, esperó hasta que él regresara de otra reunión crucial, esta vez en Londres. Planeaba que se reuniera con ella en la Mansión del Valle para una discusión tranquila antes de la reunión anual de la familia del Valle. Un gran evento que reunía a la familia extendida durante un fin de semana. Cada año, los padres de Ricardo, hermanos, tías, tíos, primos e incluso segundos primos, se reunían de todas partes del mundo en la mansión. Celebrarían barbacoas, subastas filantrópicas y brindis sinceros sobre la unidad y el legado. Sin embargo, el vuelo de Ricardo llegó tarde, y cuando llegó a la finca, todo el clan ya estaba presente. La mansión estaba llena de risas, tintineo de copas y charlas emocionadas que resonaban por los pasillos. Ricardo entró, vistiendo un elegante traje azul marino, con un aire de triunfo agotado. Saludó a varios parientes mientras Isabela estaba al pie de la imponente escalera, con el corazón latiendo con anticipación. Todavía estaba decidiendo si arrastrarlo a un lado de inmediato
o esperar a que concluyeran las festividades, pero el destino tenía otros planes. Como si estuviera orquestado por algún designio cósmico, el teléfono de Ricardo se le resbaló del bolsillo mientras abrazaba a su madre, cayendo boca abajo sobre el suelo de mármol. Un jadeo audible resonó en el vestíbulo. Uno de los primos adolescentes lo recogió y se lo devolvió, pero no antes de que la pantalla se iluminara con un mensaje de texto de Alba, el mismo nombre que Isabela había visto en múltiples pistas. «Lo hiciste genial, cariño. No puedo esperar a verte la próxima semana», decía el mensaje. Ricardo se atragantó con el teléfono, sonrojándose. Intentó disimularlo con una risa forzada, pero las miradas de varios rincones del vestíbulo se detuvieron en el intercambio. Algunos parientes parecían desconcertados, otros desviaron la mirada cortésmente. Solo Isabela notó que, bajo el exterior pulcro de Ricardo, el pánico parpadeaba en sus ojos. Se excusó para deslizarse a su estudio, presumiblemente para recomponerse. Isabela lo siguió, su ira impulsando sus pasos. Una vez dentro, cerró la pesada puerta de caoba. El estudio estaba revestido de estanterías que contenían raras primeras ediciones, muchas de ellas regalos de amigos filántropos. Ricardo la miró, con una expresión tensa en su rostro. «¿Qué quieres que diga?», dijo finalmente, con la voz temblorosa. Isabela lo miró, la tristeza y la furia retorciéndose en su pecho. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es ella?». Él tragó con dificultad, mirando la puerta como para asegurarse de que estuvieran solos. Luego, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar, sin negar nada y explicando todo. Su nombre era Alba Moreno, una consultora financiera que se había involucrado con Ricardo después de una serie de reuniones nocturnas. Ricardo insistió en que comenzó inocentemente, que ella era simplemente una mente brillante que lo ayudó a expandir el alcance global de Tecno Infinita. Luego, las líneas se desdibujaron, dijo. El estrés, la ambición y el glamour del éxito, todo convergió en una mezcla tóxica. Antes de darse cuenta, había cruzado límites morales. Aunque Isabela podía ver a Ricardo temblar, encontró poco espacio para la empatía. Su confesión no curó las heridas, sino que echó sal sobre ellas. Cada nuevo detalle se sentía como una traición 10 veces mayor. Sin embargo, se obligó a mantenerse erguida y mantener la compostura, aunque solo fuera por un momento. La cena familiar anual estaba a punto de comenzar en el gran salón. Los camareros se afanaban, preparando las mesas largas elaboradamente decoradas, puliendo cubiertos de plata y asegurándose de que los vinos añejos estuvieran a la temperatura perfecta. Fuera, los niños corrían y jugaban bajo la atenta mirada de las niñeras. Tíos y primos se reunían en la terraza, enfrascados en animados debates sobre negocios, deportes y proyectos filantrópicos. Normalmente, Isabela habría sido la anfitriona amable. Esta vez, se sentía como una actriz en una tragedia a punto de alcanzar su clímax. En lugar de retrasar las cosas, Isabela decidió confrontar a Ricardo públicamente. No fue un acto de venganza, sino una necesidad de que la verdad saliera a la luz. Había pasado meses lidiando con la soledad, la desolación y la sospecha. Continuar con las cortesías le rompería el espíritu irremediablemente. Razonó que el affair de Ricardo no era solo una traición personal, sino también una mentira que él estaba viviendo entre los mismos parientes que lo adoraban. Así que, mientras la familia se reunía para cenar,
Isabela hizo una señal silenciosa al mayordomo principal para que retuviera el primer plato. Golpeó su copa de vino de cristal con una cuchara, un suave tintineo que rápidamente captó la atención de todos. Las conversaciones cesaron y las cabezas se giraron hacia ella. Ricardo le dirigió una mirada de temor desde el otro lado de la sala. El pulso de Isabela se aceleró, pero por fuera parecía tranquila. Regia. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz llevando la tranquila autoridad de una persona que nunca ha necesitado levantar el tono para ser escuchada. «Sé que todos volaron desde diferentes rincones del mundo para estar aquí esta noche. Les estoy agradecida por su presencia, más de lo que saben». Murmullos de aprobación y curiosidad se extendieron entre la multitud. El padre de Ricardo, Arturo del Valle, la observó atentamente, y su madre, Carmen, parecía perpleja pero intrigada. Los primos más jóvenes guardaron silencio, sintiendo que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Isabela continuó. «Esta noche estaba destinada a ser una celebración de la familia, la unidad y los recuerdos colectivos que nos unen. Desafortunadamente, hay algo pesado en mi corazón que no puedo seguir ocultando». Hizo una pausa, tomando una respiración mesurada. «Ricardo y yo, bueno, digamos que nuestro matrimonio no es la imagen perfecta que podrían imaginar. De hecho, he decidido que lo voy a dejar». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Jadeos, susurros y el tintineo de los cubiertos resonaron como una sinfonía discordante. Ricardo se puso rígido. Sus nudillos se blanquearon alrededor del respaldo de la silla que sostenía. Abrió la boca para hablar, pero Isabela levantó una mano para indicar que aún no había terminado. «Hago este anuncio con el más profundo pesar, pero también con honestidad. Ricardo ha sido infiel». Su voz se volvió irregular, aunque invocó cada pizca de gracia para mantener sus emociones bajo control. «No puedo, con buena conciencia, permanecer en silencio y pretender lo contrario. Esta es mi elección, y creo que es la correcta». Una lágrima resbaló por su mejilla. Se la limpió suavemente y miró el mar de rostros sorprendidos. Primos lejanos, tíos, tías, los padres de Ricardo y sus propios 2 hijos, que observaban desde el otro lado de la mesa con confusión y miedo. El corazón de Isabela se rompió por ellos, pero ella siguió adelante. «Necesito que todos entiendan», dijo, su voz ahogándose ligeramente, «que lo he intentado. He intentado durante años aferrarme a la familia que construimos, apoyar a Ricardo a través de su éxito y sus luchas. Pero hay un límite de engaño que un corazón puede soportar. Lamento si esto arruina su noche». La voz de Ricardo cortó el aire, temblorosa pero enérgica. «Isabela, por favor, podemos hablar de esto en privado. No hay necesidad de hacerlo aquí, delante de todos». Una sola onda de tensión recorrió la multitud. Isabela se puso más erguida, mirando a Ricardo, con los ojos llenos de desolación, pero inquebrantable en su resolución. «Te rogué que habláramos en privado, Ricardo. Durante meses te busqué, esperando que te abrieras sobre lo que nos estaba pasando. Me ignoraste, así que ahora he terminado de llamar a una puerta que no se abre». Un murmullo de sorpresa y simpatía se extendió por la sala. Arturo del Valle se frotó la sien con incredulidad. Carmen se llevó una mano temblorosa a la boca. Los hermanos de Ricardo intercambiaron miradas atónitas. Carmen Soto, que se había unido como amiga de la familia, estaba cerca de la parte trasera, con lágrimas en los ojos. Fue un momento que dividiría para siempre
el antes y el después de la vida de Isabela. En un solo y decisivo acto, había destrozado el velo de ilusiones que cubría su imagen pública. Ricardo parecía un hombre acorralado por las consecuencias de sus propias acciones, con el rostro pálido, su postura antaño segura titubeante. Inmediatamente después, el gran salón se asemejó a una cámara de ecos. Una ráfaga de reacciones superpuestas se extendió entre los invitados. Algunos parientes corrieron hacia Isabela, con los brazos extendidos, ofreciendo consuelo. Otros rodearon a Ricardo, exigiendo una explicación. El personal se quedó incómodamente a un lado, sin saber si seguir sirviendo o retirarse del campo de batalla emocional. Isabela, sintiéndose mareada por la adrenalina, logró asentir al mayordomo principal, quien comprendió en silencio que lo mejor era servir la cena en pequeños ambientes separados para cualquiera que aún deseara comer. La gran cena familiar que habían planeado no se llevaría a cabo. Se dio la vuelta, buscando a sus hijos, Mateo y Sofía. Habían estado jugando en el pasillo adyacente momentos antes de su anuncio, pero ahora los vio en la entrada del salón, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Mamá», Mateo se aventuró, dando un paso adelante. El niño de 12 años era alto para su edad, y sus ojos se movían de un lado a otro entre Isabela y Ricardo. Sofía, de solo 8 años, se aferró al brazo de Mateo, a punto de llorar. Isabela se arrodilló a su altura, ignorando el torbellino de caos de adultos detrás de ella. «Cariños», dijo suavemente, «siento mucho que tuvieran que escuchar eso. Su padre y yo los queremos mucho. Eso nunca cambiará». Abrió los brazos, y ambos se inclinaron en su abrazo, con la confusión grabada en sus pequeños rostros. Ricardo se acercó, con el rostro afligido. Intentó acercarse a ellos, pero Mateo se tensó instintivamente, y Sofía se acercó a Isabela. La expresión de Ricardo se desmoronó al ver esto, pero retrocedió, como si fuera consciente de que él era la causa de su miedo. A unos pocos metros de distancia, la madre de Ricardo, Carmen, observaba la desgarradora escena, con lágrimas brillando en sus ojos. Se quedó cerca de ellos, queriendo ayudar, pero sin saber cómo. Finalmente, dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Isabela. «Mi querida, ¿hay algo que pueda hacer?» Isabela levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Ahora mismo. Solo necesito algo de espacio. Lo siento. Sé que esto también es difícil para ti». Carmen asintió, tragándose su propio dolor. Fue un momento complicado para ella. Amaba a su hijo incondicionalmente, pero también había llegado a admirar y apreciar a Isabela como la hija que nunca tuvo. En otra esquina, Arturo del Valle había acorralado a Ricardo, su voz baja y urgente. Arturo era una presencia imponente, un CEO retirado que nunca había dudado en expresar sus opiniones. Por su expresión severa, estaba claro que la conversación era todo menos agradable. Más tarde esa noche, una vez que la mayoría de la familia se había dispersado a diferentes salas de la mansión o se había retirado a hoteles cercanos, Isabela se encontró en la quietud de la pequeña biblioteca privada de la mansión. Esta era una de sus habitaciones favoritas. Estanterías de cerezo oscuro, revestidas con literatura de todas las épocas, una cómoda silla de lectura cerca de una chimenea ornamentada y una gran ventana que daba a los extensos terrenos. Se hundió en la silla, agotada y desconsolada. Los recuerdos la invadieron como una marejada.
Recordó los primeros días de su relación con Ricardo, cómo hablaba apasionadamente sobre unir comunidades globales a través de la tecnología, cómo ofrecieron su tiempo juntos en comedores de beneficencia cuando Tecno Infinita estaba en sus inicios, cómo una vez pasaron una noche espontánea bailando en el Parque del Retiro al son de un violinista callejero al azar, simplemente porque se sentía mágico. En un recuerdo, se vio a sí misma después de haber perdido a una querida amiga de la universidad por una enfermedad inesperada. Había estado inconsolable, pero Ricardo llegó a su puerta con comida de su restaurante tailandés favorito, un CD casero de música de piano relajante y brazos listos para abrazarla a través de su dolor. Solían comunicarse sin esfuerzo, como si sus almas estuvieran en constante conversación. ¿Cuándo había cambiado eso? No podía precisar el momento exacto, pero probablemente fue cuando la estrella de Ricardo se elevó demasiado cerca del sol. Sus proyectos filantrópicos estaban destinados a mantenerlos unidos. Cofundaron la Iniciativa del Valle Fuentes para apoyar a jóvenes desfavorecidos en países en desarrollo, incluso viajando a aldeas remotas en África y el sudeste asiático. Fotografías de esos viajes, capturando sus sonrisas sudorosas y corazones esperanzados, adornaban las paredes de la biblioteca. Sin embargo, a medida que el imperio de Ricardo crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y atención. El signo más simple de que algo andaba mal había sido su indisponibilidad emocional. Ya no preguntaba sobre el día de Isabela o sus metas. Todo estaba eclipsado por conversaciones sobre OPB, adquisiciones, lanzamientos de productos. Frotándose las sienes, Isabela sintió una oleada de lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Se había esforzado tanto por mantener el matrimonio, especialmente por los hijos. Pero en el momento en que descubrió pruebas indiscutibles del affair de Ricardo, quedó claro que ella había sido la única que luchaba por preservarlo. Pasillo abajo, en una suite de invitados más pequeña, Ricardo paseaba de un lado a otro. Su corbata estaba desatada y su chaqueta de traje estaba arrugada en una silla. Parecía un hombre que acababa de vislumbrar la enormidad de lo que estaba a punto de perder. Horas antes, era el magnate tecnológico multimillonario que podía deslumbrar una sala con su encanto. Ahora la familia que afirmaba apreciar estaba al borde del colapso debido a su imprudencia. Miró las notificaciones de mensajes en su teléfono de Alba. La culpa lo carcomía. Llegaron más mensajes, algunos de apoyo, otros exigiendo saber por qué no respondía. Tiró el dispositivo sobre la cama, sin querer enfrentar la prueba de su infidelidad. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente. «Eres un tonto, Ricardo. Tu madre y yo te criamos para valorar la lealtad y la familia. No construí un legado para que lo empañes de esta manera». Ricardo había intentado defenderse, pero cada excusa se desmoronaba bajo el peso de su propia culpa. Se dio cuenta de lo frágil que era su imagen pública, meticulosamente curada. Más importante aún, se dio cuenta de lo gravemente que había herido a Isabela, una mujer que alguna vez creyó que era su pareja perfecta y que lo había apoyado más que nadie. Un suave golpe sonó en la puerta. La abrió y encontró a su hermana, Verónica del Valle, una de las pocas personas en la familia que siempre decía lo que pensaba. Era 3 años mayor, con el mismo cabello oscuro y la misma presencia imponente que Ricardo, aunque había elegido un camino más privado, trabajando como psicóloga clínica. Entró en la habitación, cruzándose de brazos. «¿Qué has hecho?», preguntó,
con la voz llena de una decepción que dolía más que cualquier insulto. Ricardo se hundió en el borde de la cama, enterrando su rostro entre las manos. No lo sé. Simplemente metí la pata, gravemente. Verónica se paró frente a él. Esto no es solo un pequeño desliz. Traicionaste a Isabela de la peor manera posible y te arriesgas a perder el respeto de tus hijos. ¿Estás realmente dispuesto a pasar por un divorcio? Ricardo levantó la vista, la desesperación brillando en sus ojos. Verónica, no quiero perderla. Nunca quise que esto se descontrolara. Soy un idiota. Alba, fue un error que dejé que durara demasiado. Simplemente se interrumpió, la respiración entrecortada. Los rasgos de Verónica se suavizaron. Se sentó junto a su hermano, su mano descansando ligeramente en su espalda. Es hora de averiguar qué es lo más importante, Ricardo. Eres brillante haciendo negocios, forjando alianzas globales, pero parece que has olvidado cómo nutrir la alianza que debería importar más que cualquier acuerdo comercial: tu matrimonio. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Verónica nunca lo había visto llorar, y verlo le rompió el corazón. Este era un hombre que había escalado las cumbres más altas del éxito, solo para encontrarse destrozado por sus propias decisiones egoístas. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, como si buscara una solución inmediata. Verónica suspiró. Habla con Isabela, y me refiero a hablar de verdad con ella. Discúlpate, pero no esperes un perdón instantáneo. Necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que estás dispuesto a cambiar. Y si ella todavía quiere el divorcio, respeta esa decisión. Él asintió, tragando con dificultad. Era una píldora amarga considerar que quizás no tendría la oportunidad de arreglar lo que había roto. Pero resolvió intentarlo. La mañana siguiente, la tensión aún cubría la mansión. La mitad de la familia extendida decidió irse temprano, no queriendo verse envuelta en el drama. Otros se quedaron, esperando apoyar a Isabela o a Ricardo de alguna manera. Mateo y Sofía fueron llevados a la casa de un primo cercano para protegerlos del continuo torbellino, dejando la mansión inquietantemente tranquila. En un movimiento que no sorprendió a nadie, Alba intentó contactar a Ricardo repetidamente, exigiendo saber qué estaba pasando. Ricardo ignoró sus llamadas. No tenía idea de cómo enfrentarla, o si tenía alguna intención de continuar su relación. A decir verdad, él sabía la respuesta en el fondo. Alba no era con quien quería pasar su vida. Había sido una diversión, una elección destructiva y egoísta, que ahora amenazaba con desmantelar todo lo que más quería. Alrededor del mediodía, Ricardo finalmente reunió el valor para llamar a la puerta del dormitorio de Isabela. Ella se había mudado a una suite separada la noche anterior, una señal clara de su intención de distanciarse. Escuchó su voz concediendo permiso para entrar. Con el corazón palpitante, entró. Isabela estaba de pie junto a la ventana, vistiendo una sencilla blusa blanca y pantalones casuales. Tenía la apariencia de alguien que no había dormido, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Sin embargo, mantenía una dignidad tranquila que le recordó a Ricardo a la mujer de la que se enamoró hace tantos años. «Lo siento», comenzó, con la voz temblorosa. La gravedad de esas palabras flotó en el aire, resonando en las paredes impecables. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas. Lo siento, por mentirte, por traicionarte, por todo el dolor que he causado». Isabela permaneció inmóvil, con la mirada fija en la extensa finca exterior. «Deberías haber pensado en eso antes», respondió, con la voz hueca.
Estoy más allá de las disculpas ahora mismo. Solo quiero planificar cómo vamos a seguir adelante. Por el bien de los niños. La respiración de Ricardo se detuvo. Me lo merezco. Pero antes de que hablemos de cualquier otra cosa, necesito que sepas que mi affair con Alba se acabó. Isabela se volvió para mirarlo, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Terminó porque te atraparon? ¿O terminó porque te diste cuenta de que estaba mal? La pregunta lo hirió profundamente. Ricardo cerró los ojos, la culpa retorciéndose en su pecho. Fui egoísta y estúpido. Me dejé llevar por la emoción, el entusiasmo, la atención. Quizás fue una crisis de la mediana edad, como quieras llamarlo, pero estuvo mal. Y ahora, viendo todo lo que me arriesgo a perder, entiendo lo inútil que fue en comparación con nuestra familia. Isabela exhaló un aliento tembloroso. Solía creer que nunca harías algo así. Supongo que fui ingenua, o quizás simplemente cegada por el amor. Hizo una pausa, sus ojos buscando su rostro. Voy a solicitar el divorcio. Necesito que entiendas eso. Las lágrimas de Ricardo finalmente se derramaron. Se quedó en silencio por un momento, con los hombros caídos, como si el peso de todo el mundo lo oprimiera. Entiendo, susurró. Si eso es realmente lo que quieres, no lucharé contra ti. Pero necesito que sepas que haré cualquier cosa por una segunda oportunidad. Ella apartó la mirada, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti, admitió. Todos estos años creí en tu integridad, en tu sentido del bien y del mal, y saber que pudiste hacer esto, mantener las mentiras durante meses, es demasiado para mí. Ricardo asintió, tragando el nudo en su garganta. Respetaré tu decisión. Decidas lo que decidas, cooperaré. Pero por favor, Isabela, si hay la más mínima posibilidad de que algún día me perdones, prometo que trabajaré incansablemente para demostrar que lo merezco. El rostro de Isabela traicionó un atisbo de compasión, una chispa del amor persistente que aún sentía a pesar de todo. Pero su resolución era firme. «Necesitas irte», dijo en voz baja. «Necesito esta casa para mí sola por un tiempo. Necesito pensar sin ti aquí. Los niños volverán más tarde, y necesitaré averiguar cómo explicarles todo esto». Sin más protestas, Ricardo se fue. Sabía que cualquier intento de manipulación emocional ahora solo profundizaría su desconfianza. Y aunque cada fibra de su ser quería abrazarla, rogarle que no finalizara el divorcio, se dio cuenta de la ironía de la situación. El empresario dinámico que siempre encontraba soluciones y superaba obstáculos, ahora era impotente para arreglar lo que tan imprudentemente había roto. Antes de que Ricardo pudiera siquiera comenzar a planificar su próximo movimiento, una visita inesperada llegó a las puertas de la finca del valle. Alba Moreno, vestida con una elegante chaqueta negra y una falda a juego, parecía una consultora financiera pulcra. A pesar del revuelo en la mansión, la seguridad la reconoció de visitas anteriores con Ricardo y la dejó pasar, aunque a regañadientes. Se dirigió a la entrada principal, ignorando las miradas incómodas del personal de la casa. La noticia se había extendido como la pólvora entre ellos. Sabían quién era y por qué estaba aquí. Alba, sin embargo, parecía decidida, con la barbilla desafiante. Al entrar en el vestíbulo, vio a Ricardo bajando la gran escalera. Un torbellino de emociones cruzó sus rasgos. Sorpresa, ira, culpa. Se acercó a ella, con la voz baja. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dijo Alba, con un tono frío y cortante. «No has respondido a mis llamadas. Me enteré de lo que pasó anoche.
Toda la familia lo sabe, ¿verdad? Exhaló bruscamente. No me apunté a este nivel de drama. Los ojos de Ricardo ardieron. ¿Drama? ¿Crees que esto es solo drama? Toda mi familia está en crisis por nuestra culpa. Alba se cruzó de brazos. ¿Quieres decir por la reacción exagerada de tu esposa? Hizo una escena delante de todos. La mandíbula de Ricardo se apretó. Sintió una repentina oleada de protección por Isabela. No le eches la culpa a ella. Tiene todo el derecho a estar furiosa. La engañamos. Alba se burló. Me haces parecer la villana. Me dijiste que eras infeliz, que Isabela ya no entendía tu visión, que el matrimonio estaba prácticamente muerto. La culpa apuñaló a Ricardo. Sí, había dicho cosas en momentos de debilidad, buscando simpatía o validación. Ahora esas palabras se sentían como cuchillos en su propia espalda. Independientemente de lo que dije en privado, la realidad es que le hice un compromiso y lo rompí, replicó. Alba, esto se acabó. No puedo continuar con esto. Ella negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad e ira, retorciéndose en sus rasgos. ¿Así que eso es todo? ¿Destrozar tu matrimonio y luego decidir que tampoco me quieres a mí? Ricardo suspiró. Una oleada de agotamiento lo invadió. Lo siento. Nunca debí haber permitido que esto sucediera en primer lugar. Los ojos de Alba destellaron. No puedes simplemente desaparecerme y esperar que me desvanezca. ¿Te das cuenta de cuánto he invertido en nuestra relación profesional y personalmente? Él se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que le venía una migraña. Me aseguraré de que tu posición profesional no se vea comprometida. Si necesitas referencias, o si hay un puesto en Tecno Infinita que... Ella lo interrumpió, la voz goteando sarcasmo. Oh, qué generoso. Gracias por la oferta de trabajo, Ricardo, pero no vine aquí a negociar un movimiento de carrera. Tú y yo tuvimos algo real, y no puedes simplemente desecharme ahora que es inconveniente. Ricardo inhaló profundamente. No te estoy desechando. Estoy haciendo lo único que puedo hacer, terminar una relación que se construyó sobre mentiras. La tensión en el aire era asfixiante. Alba lo miró fijamente, su furia mezclada con dolor. Por un momento, pareció a punto de llorar. Luego su expresión se endureció. Bien, si así es como quieres jugar. Pero no esperes que me quede callada si Isabela decide hacer público este escándalo. No lo olvides, Ricardo. Sé mucho sobre tus negocios. La amenaza era clara y aterraba a Ricardo a múltiples niveles. No porque tuviera tratos turbios. Se enorgullecía de estrategias comerciales legítimas, aunque agresivas, sino porque un escándalo público podría devastar aún más a Isabela y a los niños. Antes de que Ricardo pudiera responder, la propia Isabela apareció en el vestíbulo. Había escuchado las voces elevadas en discusión desde el pasillo adyacente. Su mirada se movió entre Ricardo y Alba, su rostro momentáneamente flácido por la sorpresa ante la confrontación inesperada. Luego se recompuso, erguida. «Tú debes ser Alba», dijo Isabela, con un tono gélido pero controlado. «Sugiero que te vayas. Este no es ni el momento ni el lugar». Alba miró a Isabela de arriba abajo. Por un latido, ninguna habló. Y Ricardo pudo sentir el pulso de la tensión como electricidad en el aire. Alba abrió la boca como para replicar, pero quizás sintiendo la inquebrantable resolución de Isabela, exhaló bruscamente, dio media vuelta y se marchó. Ricardo consideró seguirla para evitar más conflictos, pero una sola mirada al rostro afligido de Isabela lo mantuvo anclado en su lugar. Se quedaron en silencio,
hasta que el eco de los tacones de Alba en el suelo de mármol se desvaneció por completo. Entonces Isabela cerró los ojos, como si estuviera invocando los últimos vestigios de su compostura. «Hazme un favor», dijo suavemente, encontrándose con la mirada de Ricardo. «Prepara tus cosas y vete. Necesito esta casa para mí sola por un tiempo. Necesito pensar sin ti aquí». Él abrió la boca para objetar, para ofrecerse a quedarse en un ala separada, pero el dolor resoluto en sus ojos lo silenció. «Está bien», dijo en voz baja. «Me iré, pero por favor, si necesitas algo». Ella simplemente negó con la cabeza y se retiró por el pasillo. Ricardo la vio desaparecer en las sombras de la mansión, dándose cuenta de que quizás fuera la última vez que la vería viviendo bajo el mismo techo. Durante las semanas siguientes, la vida se convirtió en un torbellino de consultas legales, acuerdos de custodia y doloroso escrutinio público. La prensa se enteró del affair de Ricardo y del dramático anuncio de Isabela. Aunque los detalles eran escasos, Isabela se había negado a alimentar los chismes. Los fotógrafos acamparon fuera de los bufetes de abogados, con la esperanza de vislumbrar a cualquiera de las partes. Los columnistas de sociedad tejieron historias sensacionalistas, algunas alimentando la especulación de que Isabela buscaba un enorme acuerdo, mientras que otros etiquetaron a Ricardo como el típico multimillonario mujeriego. Ricardo se mudó temporalmente a una suite en un ático en el centro de Madrid, ahogándose en el trabajo mientras intentaba simultáneamente comunicarse con Isabela por todos los medios posibles. Le envió cartas sinceras, disculpándose por el dolor que causó, prometiendo expiar sus errores. En secreto, arregló para inyectar fondos adicionales en la iniciativa del Valle Fuentes, con la esperanza de demostrar que aún estaba comprometido con su sueño compartido de filantropía. Pero cada gesto fue recibido con silencio. Isabela, por otro lado, se estaba ahogando en su propia agitación. Había contratado a un abogado de divorcios de buena reputación para representar sus intereses y proteger el futuro de sus hijos. Cada día era una montaña rusa emocional. Un momento estaba resuelta en su decisión. Al siguiente, la perseguían recuerdos del hombre que aún amaba, el padre de sus hijos, el compañero con el que había imaginado envejecer. ¿Había espacio para la reconciliación? ¿Podría confiar en que no volvería a ser infiel? Sus padres intentaron ofrecerle orientación, recordándole su propia fuerza y valor. Carmen Soto, su amiga más cercana, estaba allí a diario, prestando un oído o un hombro para llorar. Una tarde, tomando tazas de té de menta en el salón de Isabela, Carmen hizo una pregunta que conmovió profundamente a Isabela. Cuando piensas en tu futuro, ¿sientes una chispa de esperanza de que quizás, solo quizás, Ricardo aún pueda ser parte de él? ¿O te resulta demasiado doloroso de imaginar? Isabela suspiró, mirando el líquido arremolinado en su taza de té. No lo sé. Estoy enfadada, herida, y sin embargo, hay una parte de mí que se pregunta si estoy perdiendo no solo un matrimonio, sino un compañero que, a pesar de sus errores, una vez me cuidó de formas que nadie más lo ha hecho. Carmen asintió, empatizando. Para eso sirve la curación. No tienes que decidir todo tu futuro ahora mismo. Tómate el tiempo para llorar, para recuperarte. Si Ricardo está realmente arrepentido, te dará el espacio que necesitas. ¿Crees que el amor verdadero puede superar una traición tan profunda? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. En paralelo, Ricardo estaba lidiando con su propia introspección.
Durante una caminata nocturna por el Parque del Retiro, donde él e Isabela una vez bailaron al son de un violinista callejero, rompió a llorar. El recuerdo de esa noche mágica parecía pertenecer a otro mundo. Lleno de arrepentimiento, consideró ir a terapia, reconociendo por primera vez que podría tener una necesidad insaciable de validación que lo había descarriado. Si quería alguna posibilidad de salvar a su familia, necesitaba enfrentar sus demonios. Unos días después, Ricardo organizó una reunión privada con el abogado de Isabela, queriendo asegurarse de que la división de propiedades y los acuerdos de custodia se manejaran con respeto. Insistió en la custodia compartida equitativa de los hijos, si Isabela estaba abierta a ello, prometiendo que no haría nada para que el proceso fuera agrio. Incluso consideró retirarse de su papel como CEO para priorizar a su familia. El mundo tecnológico podría verlo como un movimiento sorprendente. Ricardo del Valle renunciando a su silla de poder. Pero para él parecía un sacrificio necesario para demostrar lo serio que era al enmendar sus errores. Esta humildad recién descubierta llegó gradualmente a oídos de Isabela, principalmente a través de su abogado. Aunque aún cautelosa, no podía negar que las acciones de Ricardo indicaban un arrepentimiento genuino. Quizás, pensó, finalmente estaba viendo más allá del encanto del éxito y el estatus. Decidió que sería beneficioso para los niños ver a su padre y que no podía dejar que su amargura eclipsara su vínculo. Así que aceptó una reunión por la tarde con Ricardo en un parque público donde Mateo y Sofía podían jugar. La reunión fue incómoda al principio. Ricardo llegó temprano con ropa casual, una desviación de sus habituales trajes a medida. Llevaba un ramo de girasoles, los favoritos de Isabela, y saludó a sus hijos con un nerviosismo visible. Mateo dudó, manteniéndose rígido mientras Ricardo intentaba abrazarlo. Pero Sofía corrió a sus brazos, escondiendo su rostro en su hombro, como si olvidara momentáneamente el torbellino de las últimas semanas. Isabela observó desde una ligera distancia. Su corazón se encogió al ver la escena. Ricardo captó su mirada y se acercó con las flores, ofreciéndolas tímidamente. «Gracias por dejarme verlos», dijo suavemente. «Ellos lo son todo para mí, y tú también, Isabela». Ella aceptó el ramo, mordiéndose el labio. «Estoy haciendo esto por ellos», respondió, con la voz entrecortada. «Te extrañan». Ricardo asintió. «Los extraño, y a ti, más de lo que puedo decir. Sé que las palabras significan poco ahora mismo, pero estoy trabajando para convertirme en el hombre que una vez creíste que era». Hablaron un poco más, mientras los niños jugaban en los columpios, dando el primer paso en un nuevo y frágil camino. Esa noche, Isabela se encontró repensándolo todo. A veces, los divorcios son sencillos, una ruptura final de un vínculo irreparable. Otras veces, se convierten en el impulso para un cambio personal profundo. ¿Podría Ricardo cambiar lo suficiente como para reparar lo que había roto? ¿O era demasiado tarde? En los meses siguientes, Ricardo continuó asistiendo a sesiones de terapia. Se retiró de las operaciones diarias de Tecno Infinita e hizo todo lo posible para mostrarle a Isabela que era sincero acerca de priorizar a su familia. Mientras tanto, Isabela procesó su dolor, buscó asesoramiento y se centró más que nunca en sus proyectos filantrópicos. El proceso de divorcio avanzó, aunque lentamente. El abogado de Isabela se aseguró de que todos los aspectos de la manutención de los hijos y la división de bienes fueran justos.
Pero se produjo un cambio sutil cuando Isabela accedió a reunirse con Ricardo para una sesión de terapia familiar. Contra todo pronóstico, las viejas heridas comenzaron a sanar, cautelosamente pero de manera constante. Vio a Ricardo bajo una nueva luz, defectuoso, arrepentido y trabajando genuinamente para reparar el daño. El día en que el abogado de Isabela le llevó los documentos finales de divorcio para que los firmara, ella dudó. Mirando los papeles legales, recordó cómo Ricardo había sido alguna vez su mejor amigo, no solo su marido. Recordó las risas, las bromas internas, el apoyo silencioso que se ofrecieron mutuamente en los primeros días de Tecno Infinita. ¿Podría eso reavivarse? No se trataba de volver a los viejos tiempos. Demasiado había cambiado. Pero quizás podrían empezar de nuevo. Esa noche, visitó el ático de Ricardo con los papeles firmados en la mano. Él la saludó en la puerta, con la aprensión grabada en su rostro. «Quiero que sepas», dijo suavemente, «que no te guardaré rencor si los presentas. Es mi culpa y acepto las consecuencias». Isabela asintió, entrando. Miró a su alrededor. El lugar era austero, minimalista, carente de la calidez de un hogar familiar. «Solo quiero hablar», replicó. Se sentaron uno frente al otro, los documentos descansando sobre la mesa de café entre ellos. Durante horas, discutieron el futuro. Hablaron sobre lo que significaba la confianza, los límites y los compromisos necesarios para reconstruirla, y la necesidad de tiempo para demostrar un cambio genuino. Ricardo se ofreció a seguir viviendo separados mientras trabajaban juntos en terapia. No presionó para una reconciliación inmediata. Simplemente expresó un deseo sincero de sanar y eventualmente restaurar su vínculo, por ellos mismos y por los niños. Al final, Isabela tomó la pluma pero no firmó. En cambio, miró a Ricardo con lágrimas en los ojos, una chispa de esperanza atreviéndose a surgir. «No estoy lista para perdonarte por completo», admitió, «pero estoy dispuesta a darnos una oportunidad para ver si podemos avanzar de una manera más saludable. Si no podemos, entonces los firmaré». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Ricardo. «Gracias», susurró, con la voz ahogada. «Prometo que pasaré el resto de mi vida trabajando para ser digno de esa oportunidad». Y así comenzaron un nuevo capítulo, tentativo, incierto, pero no sin esperanza. La prensa finalmente pasó a otros escándalos, y la familia extendida dejó de chismear una vez que vieron los esfuerzos genuinos de Ricardo. La vida no volvió de repente a un cuento de hadas perfecto. Fue un tapiz complejo de amor, traición, arrepentimiento y renovación. Sin embargo, a través de la perseverancia, la honestidad y el deseo inquebrantable de proteger a sus hijos, Ricardo e Isabela se encontraron forjando un camino que nunca supieron que existía. Uno donde incluso la confianza rota podía ser dolorosamente reparada, un día a la vez. Terminaría en un verdadero perdón o en una eventual separación. Solo el tiempo lo diría. Pero por el momento, la esperanza era suficiente. Moraleja de la historia. Esta dramática historia nos recuerda que incluso las fortunas más grandes y los estilos de vida más glamorosos pueden ser destrozados por un solo acto de traición. Y sin embargo, si el amor subyacente es lo suficientemente fuerte, aún podría haber espacio para sanar. Ya sea que esta pareja encuentre el camino de regreso o descubra que están mejor separados, lo más importante es la voluntad de enfrentar la verdad, aceptar la responsabilidad
y trabajar incansablemente por el cambio. Si disfrutaste de este apasionante relato, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal para más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a traerte contenido aún más emocionante que explora el corazón humano en toda su complejidad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.